Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña otra vez el coronel Douglas Macgregor, veterano de combate condecorado, autor y exasesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Gracias por volver al programa. Veo que Trump y Netanyahu se han reunido en la Casa Blanca. Trump parece haber expresado cierta preocupación por el impacto de la guerra con Irán en los mercados energéticos y en la economía mundial. Mientras tanto, Netanyahu parece estar impulsando la idea de que es poco probable que se pueda llegar a un acuerdo con Irán. Por tanto, lo necesario sería ejercer más presión económica, pero también ataques militares. ¿Hay algo que se pueda extraer de esta reunión? ¿Tuvo alguna importancia o seguimos esencialmente en el mismo camino? Bueno, lo que estamos oyendo son comentarios o lo que en inglés llamamos comentarios de trámite. No estamos oyendo nada especialmente informativo. Yo diría que podemos sacar 2 o 3 conclusiones. La primera, por desgracia, es que Trump ha decidido una vez más no decidir nada en lo que respecta a Ucrania. Escuchó a Zelensky. Evidentemente sus asesores le dijeron que debía hacerlo y lo hizo. Y parece que tuvieron una reunión cordial, durante la cual Zelensky quiere obtener una licencia para fabricar misiles Patriot en Ucrania. Eso nunca va a ocurrir. Para cuando ocurra algo así, Ucrania ya no existirá, en mi opinión. Y Trump siguió la corriente a todas esas tonterías y más o menos se despidió. No va a impedir que el Congreso desperdicie dinero y tiempo en Ucrania. Así que no va a decidir nada. Es decepcionante, pero creo que los rusos ya se han acostumbrado a esto. Cuando recurrió a Netanyahu, Netanyahu apareció y creo que en privado dijo lo que siempre ha dicho. Hoy en The Wall Street Journal se publicó un artículo sobre un plan de 2 semanas que está desarrollando el almirante Cooper. El resultado sería otra campaña masiva de misiles y bombardeos que en teoría tendría resultados distintos. Y seguimos oyendo rumores sobre el uso de fuerzas terrestres, en particular contra la isla de Karg y posiblemente Chabahar, en la costa sur de Irán. Así que creo que, cualesquiera que hayan sido sus desacuerdos, no hay ningún cambio en la dirección estratégica general. Y tengo la inquietante sensación de que vamos a atacar muy pronto y a lo grande. Bueno, en algunos de estos ataques parece que el control de la escalada no está del todo ahí. Hemos visto los ataques en Irak. Quiero decir, esto puede tener muchas consecuencias imprevistas. La implicación de Yemen ahora también en la guerra es profundamente problemática. Pero ya sabe, especialmente la gente, bueno, hay muchos países implicados aquí. Pero ¿cuál es el que más le preocupa ahora? Yo pensaba que lo de Irak está infravalorado, lo mal que puede llegar a ponerse. Pero, de nuevo, yo no soy el experto aquí. Bueno, creo que podemos concluir que hay un par de cosas en marcha. Una de ellas es que esto ya es una guerra regional. Ya no se limita a Israel, Irán y Estados Unidos. Se ha extendido a Irak, como usted señala. Allí las fuerzas de movilización popular, las PMF, son muy leales a los iraníes que estuvieron a su lado durante la guerra civil y prácticamente desde el inicio de nuestra intervención y ocupación. Francamente, tienen puesta la vista en Kuwait. Creo que Kuwait dejará de existir cuando termine esta guerra. Pasará a formar parte de Irak. También creo que esta guerra se está extendiendo incluso a lugares a los que no estamos prestando atención. Hubo una refinería en Egipto que sufrió graves daños por un sistema no tripulado. No tenemos del todo claro de dónde procedía. Eso podría haber venido de Irak o de cualquier otro lugar. Podría haber venido de los hutíes. Al-Ansar controla ahora el acceso al Mar Rojo. Irán controla el acceso al Golfo Pérsico. Esto es básicamente un mensaje claro e inequívoco de que la Armada de Estados Unidos ya no controla ninguno de esos 2 accesos y que además ya no es la fuerza dominante que decía ser. Creo que la segunda parte, y esta es la más importante, es la que en mi opinión más preocupa a Trump que ninguna otra cosa. Ya saben, la pérdida de control sobre el flujo de petróleo, la destrucción del complejo energético mundial,
Esas cosas son importantes. Pero para Donald Trump personalmente y para su círculo más cercano, lo que está en juego ahora mismo es la supervivencia de la hegemonía militar, política y económica estadounidense. De eso se trata. Recordarán todos esos comentarios absurdos sobre el orden internacional liberal basado en normas. Pues bien, eso se ideó después de Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esos instrumentos que se suponía que debían ser útiles y buenos para la gente del mundo. Y durante un tiempo la gente se lo creyó, pero al final se dieron cuenta, como predijo Charles de Gaulle, de que todo lo que se estaba desarrollando era en realidad un caballo de Troya para el poder hegemónico estadounidense. Pues bien, es cierto. Y lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, como han señalado los rusos y otros, es que ese poder hegemónico se expandió y ha llegado a un punto intolerable. En otras palabras, la gente ya no lo va a tolerar. Y la prueba decisiva de esta hegemonía militar ha sido Irán. Y hasta ahora las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han perdido. Así que a todos los efectos, el mundo ha llegado a la conclusión de que el mundo en el que vivían, de hegemonía militar, política y económica estadounidense, se ha acabado. Entonces, ¿qué está haciendo realmente Trump? A estas alturas, Trump está librando una acción de retaguardia. Está intentando salvar todo lo que pueda de esta hegemonía. La razón por la que volvió a la guerra después de firmar el memorando de entendimiento es que por fin se dio cuenta. Miren, el memorando de entendimiento supone una rendición inequívoca de la hegemonía militar de Estados Unidos. No puedo permitírmelo. No puedo permitir que ocurra. Ahora hay todo tipo de gente diciendo, bueno, si se permite que esto siga adelante, si no podemos derrotar a Irán, entonces otros nos desafiarán. En los próximos años seremos objetivos. Irán nos atacará. Todo ese tipo de tonterías. A nadie parece ocurrírsele que la mayor parte del mundo puede seguir adelante por su cuenta, especialmente en el hemisferio oriental, sin nosotros. Ahora seguimos utilizando nuestra economía y nuestro sistema financiero como armas. Sanciones una tras otra contra China, sanciones una tras otra contra Irán o contra Rusia, contra cualquiera que no nos guste y que nos desafíe. Es un callejón sin salida, Glenn. Así que creo que nos estamos acercando rápidamente a un punto de inflexión. Ahora bien, no sé si es un punto de inflexión o si simplemente estamos llegando a la entropía. Pero si observamos a los rusos ahora mismo, al contrario de lo que se dice en Occidente, están avanzando. Y el ejército ruso es hoy más fuerte que en ningún momento desde los años 80. Se están movilizando, entrenando y equipando cada vez más fuerzas. Y las fuerzas rusas están bloqueando de facto los puertos de Odessa y Mykolaiv, cerrando esa salida y convirtiendo lo que queda de Ucrania en una zona sin salida al mar. Y Kiev está justificadamente preocupado de que estas llamadas ciudades fortaleza vayan a caer en breve. Y eso abre de facto el camino hacia Dnipro, Kharkov y Kiev. Así que Zelensky está preocupado. Su gobierno se está descomponiendo, destituyendo a gente a diestro y siniestro. Hay personas que dimiten, que se marchan, y al mismo tiempo, en privado les hemos dicho a los rusos que nos gustaría hablar. Y al parecer el ministro Lavrov ha dicho, no, gracias, porque no ve indicios de que realmente estemos interesados en poner fin a la guerra. Luego está Israel. Israel está muy contento de que abandonáramos el memorando de entendimiento de junio. Simplemente quieren mantener la guerra el mayor tiempo posible, porque la suya es una guerra hasta el final. A su juicio están en una guerra existencial, y lo están. Ahora mismo tienen razón. Han convertido esto en una guerra existencial para Israel. O pueden exterminar y aniquilar a sus enemigos en toda la región, o no pueden. De momento, tienen un control total sobre nosotros, y por eso confían en que todavía pueden lograrlo. Yo no estoy tan seguro de que puedan, pero eso es lo que ellos creen. Y mientras seamos obedientes y hagamos lo que nos dicen que hagamos, supongo que se puede decir que van a continuar.
Así que nos espera otro escenario de ataques masivos aéreos y con misiles, otra ofensiva. Y la Casa Blanca sigue siendo, como yo lo llamaría, un centro de elaboración de políticas del lobby israelí o judío. Por eso digo que Trump escuchó y creo que Trump va a obedecer. Al mismo tiempo, seguimos en una disputa con los chinos. Ahora la posibilidad de una guerra allí ha disminuido. Todo el mundo anunció hace meses que no teníamos suficientes misiles ni capacidad suficiente para atacar a China y que si lo hacíamos, perderíamos. Por alguna razón, nadie se molestó en decir que lo mismo era cierto en el caso de Irán. Así que ya sabes, este es un resultado catastrófico para Trump. Y hay otra cosa de la que Trump no creo que sea consciente. Quizás sí lo sea. Pero ahora estamos empezando a ver el surgimiento de un nuevo eje. Hablamos de estos ejes todo el tiempo. Bueno, solo hay un eje en el Occidente Medio, el eje israelí-estadounidense. Pero si miras hacia el este, hay un eje en crecimiento que yo diría está formado por China, Rusia, China y Turquía. Porque aunque los turcos todavía no han intervenido, están al borde mismo de hacerlo. Y la población de allí apoya de forma abrumadora responder a este eje israelo-estadounidense en Oriente Medio. Creo que Erdogan ha esperado todo lo que le ha sido posible y seguirá esperando, pero quiere estar presente al final. Es un poco como la batalla de Waterloo, que fue en gran medida un asunto alemán, con unas pocas tropas británicas, al contrario de lo que suele creerse. Prusianos, hanoverianos, alemanes de todas partes y, por supuesto, los británicos. Y luego de repente al fin imaginen que aparecieran los austríacos, los y otros. Bueno, creo que al final de todo esto será Turquía, porque Irán tenía que hacer dos cosas. La primera era sobrevivir, y lo ha hecho. Ha demostrado que no puede ser destruido, y va a seguir atacando, porque el segundo objetivo de Irán, una vez que ha sobrevivido, y no estaban seguros de que fueran a lograrlo, llevaban 20 o 30 años preparándose, pero nunca estuvieron completamente seguros. Ahora que saben que van a sobrevivir, es expulsar por completo de la región la presencia militar estadounidense. Y eso va a ocurrir porque no podemos proteger ni nuestras propias bases, y mucho menos a ninguno de nuestros socios. Así que eso se conseguirá. Y en ese momento, este nuevo eje que acabo de escribir va a dominar. Va a dominar Oriente Medio. Va a dominar Europa del Este, quizá Europa Occidental. Porque la gente en Europa Occidental está viendo esto y dice, bueno, ¿por qué deberíamos alinearnos con Estados Unidos? Ya no es la principal potencia económica. Ya no tiene la misma influencia política. En lo financiero nos ha llevado a la ruina. Formamos parte de esta estafa occidental. Hacer circular y recircular todos los dólares a través de Nueva York. Financiar no es deuda formal seguir siguiendo bien. Los europeos gasto. Y por último, la dimensión militar. And then finally, there's the military dimension. Europeans are beginning to question their governments because they're unsure. Los europeos están empezando a cuestionar a sus gobiernos porque no tienen claro eso de la amenaza rusa. Y deberían tener dudas, porque no es real, como sabemos. Pero supongo que la posibilidad de acabar en una confrontación nuclear con China, Pakistán y Rusia, por no hablar de una confrontación que también incluyera a Turquía e Irán, no parece entrar realmente en el debate en la Casa Blanca. Y creo que es porque ahora mismo todo lo que se hace en la Casa Blanca, todo lo que se hace en el Capitolio, se va a través del lobby israelí y de lucha por permanecer en el medio, así como en Estados Unidos y Occidente. In the Middle East, as well as in the United States and the West. Sí, no, bueno, sin duda esa fue también la impresión que dio la reunión entre Trump y Netanyahu, porque todo se planteó un poco en torno a cómo beneficia a Israel. Por ejemplo, al parecer Netanyahu le mostró un mapa a Trump quejándose de que Turquía controla 50 veces más territorio en Siria que Israel, y, bueno, en esencia de que eso no es justo. Quieren el mayor botín de guerra.
Y también, con este acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudí, al parecer, Trump tranquilizó a Netanyahu, asegurándole que dependería de que Arabia Saudí normalizara sus relaciones con Israel. Pero, de nuevo, esto también generaría presiones de proliferación sobre Irán. Así que parece que se están tomando muchas malas decisiones para servir a Israel. Pero ¿hasta qué punto es estable ahora la situación para los israelíes? Porque todo esto huele bastante a desesperación. Bueno, claro que sí. Aunque es interesante porque recuerda mucho a la reunión de enero de 1941 entre Molotov y Hitler en Berlín. Molotov pidió la reunión y llegó con las exigencias de Stalin. No con las recomendaciones o peticiones de Stalin, sino con sus exigencias. Stalin exige el control del Bósforo, el control de los Dardanelos. Stalin exige el control de estas zonas de Rumanía y Bulgaria que lindan con los Dardanelos. Stalin exige el control de Finlandia. Y Hitler se quedó allí, más o menos pensando, Dios mío, esta gente está loca, está amenazando al mundo entero. Fue una reunión muy insatisfactoria. Después, algunas personas inteligentes del Estado Mayor alemán intentaron plantear que se dejara a Stalin hacer lo que quisiera. Si hace eso, estará en guerra con el Imperio Británico y con todos los demás, porque no pueden aceptar estas cosas, y eso jugaría a nuestro favor. Pero el necio de Hitler dijo, no, tenemos que defender la civilización occidente frente a los soviéticos. Imagínese, el resto es historia, tienes una guerra. El problema que tengo con esta reunión que acaba de describir es que Zelensky y Netanyahu están unidos por la cadera. A ambos los apoyan los mismos grupos de personas. Seamos francos, los mismos grupos de personas que quieren en esencia vaciar de árabes musulmanes y árabes cristianos las poblaciones de Oriente Medio y sustituirlos por judíos, son los mismos que quieren hacer algo parecido con Rusia. Así que están respaldando el lío de Ucrania. Y la mala noticia es que no parece que queramos reconocerlo. Y no estamos dispuestos a hacerle frente, porque esas mismas fuerzas son dueñas de todos. Literalmente. Quiero decir, ¿cómo te enfrentas a gente que te ha dado cientos de millones de dólares, que te ha enriquecido, que te ha ayudado a ganar elecciones, que te ha mantenido en el poder, en el cargo, aunque muchas de sus políticas sean realmente repugnantes, tanto en el ámbito interno como en política exterior? No lo sé, pero me temo que esta reunión va a llevar a una ampliación de la guerra. Igual que la reunión de enero del 41 condujo a la catástrofe, creo que estas reuniones en Washington no han resuelto ningún problema. No nos han apartado del camino hacia el desastre, nos mantienen en él. Y lo único que tenemos que hacer es mirar el panorama energético mundial y la economía global, y sabemos que todo eso se está precipitando al abismo. La gente aquí en Estados Unidos, y creo que también en Europa, no se da cuenta de que ni siquiera hemos empezado a sentir los efectos de la alteración del sistema energético. Va a empeorar mucho. Miro la situación en Alemania. Volkswagen está en esencia cometiendo harakiri. Harakiri. Está en una senda suicida. No sé cómo puede sobrevivir el gobierno alemán. Es una mala situación. Y en lugar de sacarnos de ella, que es lo que se suponía que debía hacer Washington bajo Trump, estamos avanzando directamente hacia ella. Así que no es tanto que Trump esté tomando decisiones, es que no toma las decisiones correctas y además prolonga estas políticas. Eso nos traerá el desastre a nosotros, a Europa y a Oriente Medio. Bueno, sobre la crisis energética, de nuevo, esto es algo que Trump planteó en su reunión con Netanyahu, pero también citó la preocupación por la energía y la economía mundial como motivo para firmar el memorando de entendimiento, del que luego se desentendió, bueno, prácticamente en el mismo momento en que lo firmó. Pero ahora, por supuesto, la cuestión de Hormuz no se ha resuelto, y parece que no se va a resolver. Podemos añadir el Mar Rojo para hacerlo aún más complicado, y vemos cómo atacan estas instalaciones energéticas saudíes. Y bueno,
Se pueden sumar muchas otras crisis, pero los precios de la energía no parecen reflejar las realidades tan graves de las que usted habla. De nuevo, no estoy cuestionando lo que dice. Solo intento entender cómo interpretar el precio de la energía, porque en realidad no tiene mucho sentido. Podemos banraber boring kretstord navria saudeste in vitsi diend, y a mí en mempo, los precios de the growth. Mawizis ni te da usted tu esto. Prices are dropping. I'm just wondering, how do you make sense of this? Well, there's a yawning gap between reality Bueno, and fantasy. hay un abismo enorme entre la realidad y la fantasía en Wall Street. Wall Street está acostumbrada a la manipulación. Recuerden, para Wall Street todo está financiarizado. En Wall Street no hay gente que haya estado nunca en plataformas de perforación. No hay gente en Wall Street que haya visitado refinerías. Si les preguntas, bueno, ¿cuántas refinerías tenemos hoy? ¿Cuántas teníamos hace 30 años? No tienen ni idea, no ven ningún problema. Y la Casa Blanca, gracias al liderazgo de Trump y de su círculo más cercano de asesores, ha sido muy eficaz manipulando los precios del petróleo. Pero sabemos, por ejemplo, que ahora mismo el coste del petróleo que sale de un barco ronda los $140 por barril. Is about $140 a barrel. But that's not the paper price. Pero ese no es el precio sobre el papel. Todo esto va a cambiar. Es decir, ahora mismo tienes, ¿cuál es la palabra adecuada? Ya sabes, en el ámbito militar hablamos de latencia en las comunicaciones. Como consecuencia de la estructura de tus comunicaciones, las órdenes, la información o la inteligencia tardan en llegar a un lugar. No es instantáneo. Bueno, pues eso es a lo que te enfrentas ahora mismo en el mercado del petróleo. Así que, si escuchas a Jeff Curry o a alguien como Pilkington y a otros con años de experiencia en la industria petrolera, todos dicen lo mismo. Sí, tienes razón. La realidad todavía no se ha puesto al día, pero lo hará. Y cuando esta vez se ponga al día, va a ser terrible. Hace semanas dijimos, bueno, si el presidente Trump se retira de esto o le pone fin, existe la posibilidad de que salgamos con daños mínimos. En 2 o 3 años podríamos volver a la normalidad. Pero hacia donde nos dirigimos ahora será una década o más. Y todo va a cambiar. Quiero decir, cuando escuchas a los iraníes y a otros en Oriente Medio que se oponen fundamentalmente a nosotros y a Israel, todos dicen lo mismo. Sykes-Picot se ha acabado. En otras palabras, las estructuras del pasado que se formularon al final de la Primera Guerra Mundial están desapareciendo. Vamos a vivir en un nuevo Oriente Medio, y no va a ser uno dominado. No va a ser el proyecto del Gran Israel. No va a ser Estados Unidos. Será algo autóctono. Y las dos grandes potencias que van a dar forma a estas cosas y a decidirlas no son Estados Unidos e Israel. Principalmente serán los iraníes y los turcos, porque viven allí. Pero también los chinos y los rusos, especialmente los chinos, porque son el único país del mundo que puede ayudar a reconstruir lo que sea. Estamos arruinados. Estamos al borde de un colapso financiero total. Es como tantas cosas. Ya sabe, usted y yo estamos en un paso a nivel. Miramos a lo lejos y decimos, mire, allí, el tren está llegando, la locomotora está llegando. Y todo el mundo dice, ah, sí, lleváis diciendo eso las últimas 6 horas, todavía no ha llegado. Sí, pero ahora podemos verlo. Es visible, está llegando. Sí, claro. Vale, vale. Sí, avísame cuando llegue. Bueno, va a llegar, Glenn. Así que ya sabes, podrás volver a poner esto en algún momento del futuro. Y toda la gente que dijo, estoy loco, McGregor está loco, todos esos otros expertos están locos, todos esos otros analistas militares están locos. Volved a ponerlo y todo el mundo se quedará conmocionado. Bueno, ¿por qué no hicimos algo? Esa será la pregunta. Bueno, el hombre que tiene que hacer algo se llama Donald Trump. Y no se trata de lo que está haciendo, se trata de lo que no está haciendo. Simplemente ha decidido no decidir. Y por eso tienes estas vacilaciones cada 2 días. Voy a destruirlos, golpearé todos los puentes. De acuerdo. ¿Qué diferencia supone eso? ¿Qué vas a hacer destruir todos los hospitales? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué objetivos van a ser tan importantes?
Ah, vamos a tomar la isla de Harg. Ah, eso estará bien. Estupendo, sí. ¿Qué van a hacer todos esos soldados en la isla de Harg mientras están bajo un bombardeo constante de los iraníes? Esto será un ejercicio de suicidio y muerte segura. Vale, pues entonces destruiremos la isla de Harg. Vale, ¿y ahora qué? Mire, no tiene sentido. Todo esto no tiene ningún sentido. Y lo inteligente es pararlo. No va a haber una rendición pública ni por nuestra parte ni por la de Irán. Simplemente tendrá que desvincularse y lo hará. Se desvinculará, pero no hasta el último momento, ni hasta que sea demasiado tarde. Y solo cuando la economía aquí en casa sea horrible y esté afectando de verdad, profundamente, a todo el mundo en Washington. Eso viene, es absolutamente seguro que viene. Así que no sé qué decirle. Salvo que el presidente Trump no aprecia plenamente los límites del poder aéreo y naval estadounidense. Nunca entendió que nuestro poder militar siempre estuvo diseñado, para campañas relativamente cortas contra adversarios como Afganistán, Irak, Siria o África. Gente sin defensas aéreas ni antimisiles, y mucho menos capacidades operativas de ataque en forma de misiles balísticos. Además, tenemos que operar dentro de un sistema de apoyo logístico muy extenso, y eso es muy frágil. Y esa es una de las razones por las que ahora estamos en una pausa. Así que ya sabe, este no es un problema nuevo. Lidiamos con ello, contrariamente a la creencia popular desde la administración Bush en 2001. Pero ahí es donde estamos. Y Trump nunca lo ha entendido. Y ahora va a pagar un precio terrible por ello, políticamente, según mi pronóstico. Siguiendo con tu analogía del tren que se aproxima, hay otro desastre previsible que nadie parece querer reconocer: la inminente victoria rusa. Es decir, veo, pese a todas las pruebas, nuestro establishment político y mediático sigue aferrado a la narrativa de que la situación está cambiando a favor de Ucrania y de la OTAN. Pero ahora vemos cómo se derrumba territorio clave. Vemos este discurso de Putin, en el que parece muy seguro de sí mismo. Desde Moscú oímos que están bastante enfadados y dispuestos a quitarse los guantes. Ya no confían en la diplomacia, lo que significa que en lugar de eso, buscarán una victoria muy brutal. Y supongo que en este contexto, ahora vemos que el general Surovikin, también conocido como el general Armagedón, vuelve a ser incorporado. Me preguntaba, ¿qué interpretación haces de esto? What do you read into this? Bueno, en los últimos días hemos tenido un discurso de Putin ante una audiencia muy numerosa dentro del Kremlin y otra intervención con los veteranos, principalmente de la Armada, oficiales navales, según entiendo por los uniformes. Ambos fueron importantes porque el presidente Putin dio a entender que las cosas están a punto de cambiar. Señaló que hasta ahora hemos avanzado de forma muy metódica y deliberada por varias razones. Obviamente, probablemente sea el hombre de la historia de Rusia más preocupado por las vidas de los rusos de todos los que se me ocurren en los últimos 1000 años, y eso le honra. Pero señaló que dijo, he tenido que ser muy cauteloso por la economía. Quería preservar la estructura de la economía, el nivel de vida, nuestra prosperidad. Y teníamos que aceptar que alcanzar el punto en el que estamos ahora, con el tipo de fuerzas y capacidades que tenemos, llevaría tiempo. Dijo, hemos cumplido todos esos objetivos. Nos va muy bien. Francamente, todas estas sanciones que tanto les gustan a quienes están en Washington, porque se sienten nobles y morales al imponerlas, son irrelevantes y apenas han tenido impacto, o ninguno, sobre nadie. Todo el mundo ha aprendido a sortear estas sanciones y a seguir con su vida, especialmente Rusia. Y dijo, he hablado con veteranos y me han dicho que tenemos que ser más audaces. En otras palabras, vamos a acabar con esto. Aplastemos a este enemigo y terminemos de una vez. Luego, al día siguiente habló, o quizá fue más tarde ese mismo día con estos veteranos. Y fue más allá. Dijo, bueno, quizá no esta semana ni mañana, pero en algún momento próximo estas tierras del oeste de Ucrania probablemente acabarán siendo polacas, húngaras, rumanas,
de nuevo eslovacas. Mucha gente se indignó mucho por eso. Y los polacos dijeron, no queremos tener nada que ver con eso. Pero en realidad, él vuelve una vez más a algo que nosotros, en Estados Unidos, ignoramos corriendo un gran riesgo. La historia, la cultura, la lengua, la gente, la identidad. Y recuerdo que durante la caña aérea de Kosovo surgió la pregunta de por qué tantos serbios como croatas se oponían tanto a la reconstrucción de una mezquita en Banja Luka. Y entonces le pregunté a uno de los oficiales del Estado Mayor alemán, que por cierto ahora es general de división, puede que ya esté retirado, un hombre muy capaz. Le dije, mire, écheme una mano, no tengo tiempo para investigarlo yo mismo, averigüe cuál es la cuestión. Y lo hizo. Volvió, redactó un informe muy breve, de solo un par de páginas, y me lo entregó al día siguiente. Y efectivamente, resultó que la mezquita de Banja Luka se había construido con el dinero que la población de Eslavonia Oriental había reunido para rescatar la cabeza de un noble austriaco que había dirigido la defensa de Eslavonia Oriental contra los turcos. Esto fue a comienzos del siglo XVI. Y lo triste fue que ese hombre en concreto llevaba años al mando de aquella zona. Todo el mundo en Eslavonia Oriental le quería, porque les protegía de los otomanos. Y él, por desgracia, murió en combate. Los turcos le cortaron la cabeza y se la llevaron, algo que les gustaba hacer, y se la enviaron al sultán. Luego dijeron, si queréis enterrar a este hombre, ya sabéis, con el cuerpo completo, tendréis que comprar la cabeza. Así que reunieron varias, ya sabéis, libras de oro y la compraron. Ese oro pagó la construcción de la mezquita de Banja Luka. Y la respuesta que recibí de mis superiores, los estadounidenses del cuartel general supremo de las potencias aliadas en Europa, bueno, esto es ridículo. Eso ocurrió hace 300 o 400 años. ¿A quién le importa eso? No significa nada. Yo dije, en los Balcanes, eso fue ayer. No entendemos a los europeos. Y cuando el presidente Putin hizo esos comentarios, estaba diciendo la verdad. La mayor parte de lo que llamamos Ucrania formaba parte de la Polonia-Lituania. De hecho, antes de esto hablábamos de Minsk. No he estado en Minsk, pero antes había una columna gigantesca allí, y decía en 3 idiomas, aquí empieza Lituania. Ya no. Pero les garantizo que si van a Lituania, los lituanos son muy conscientes y la Polonia minaba Ucrania. Es lo que llamamos Ucrania. Y cuando él dice que Ucrania no era un estado-nación, no se equivoca. Era más bien una región, y normalmente estaba fragmentada o dividida entre la orilla oriental y la occidental, o lo que antes llamaban los cosacos de la margen derecha y de la margen izquierda. Es una parte del mundo muy compleja. Pero su argumento es que, ya sabe, mucha de la gente que vive hoy sobre el terreno en estas zonas no es ucraniana. Y sé que, especialmente los húngaros que ves en Nigeria, querrían las Hungría overstejos of Croatia verbos ucranianos. Estoy seguro de que unos polacos sienten lo mismo. No estoy defendiendo el desmantelamiento sistemático de Ucrania, aunque creo que en algún momento probablemente vaya a ocurrir, porque ya ha ocurrido antes. Y lo que no entendemos en Estados Unidos es que así es como se crea la paz. Así es como se encuentran soluciones, se toman estas decisiones. Tomamos una serie de malas decisiones al final de la Segunda Guerra Mundial. Le dejamos demasiado a Stalin y él creó un monstruo. Y por cierto, Putin dijo eso mismo, en la práctica. Él creó esta construcción llamada Ucrania. ¿Por qué? Porque es falsa, no es real, no es históricamente exacta. Y un amigo mío que volvió recientemente de Europa me estaba contando que por lo que parece los ucranianos son una manifestación en algún lugar. Entraron en una de las ciudades. Creo que puede ser Konstantinovka. No hablo el idioma, así que puede que lo haya pronunciado mal. Y colocaron algunas banderas ucranianas y se hicieron fotos para poder enviárselas a los medios y decir, bueno, la ciudad en realidad no está en manos rusas.
Entonces aparecieron los rusos. Todos se detuvieron y se rindieron. Y los rusos dijeron, ¿qué estáis haciendo? Él respondió, bueno, nos dijeron que viniéramos a hacer esto, así que lo hicimos. Le dijeron, bueno, ¿qué queréis hacer? Él respondió, bueno, lo que realmente queremos hacer es rendirnos. Y así se rindieron ante los rusos. Y señalaron que los rusos los trataron muy bien. Y todos dijeron, mira, estamos todos hartos de esta guerra. Esto tiene que acabar. Tenemos que dejar de matarnos unos a otros. Creo que ese sentimiento es muy fuerte, pero no llega a la Casa Blanca, no llega a París, no llega a Berlín, no llega a Londres. Debería llegar, pero no llega. Y los medios son cómplices de los gobiernos. Los gobiernos están en manos de estos globalistas. Son las mismas personas que impulsan las guerras en ambos lugares. Y por cierto, también están detrás de lo que en la práctica es una guerra económica contra China. Así que no tengo una respuesta fácil, pero creo que todo va a derrumbarse porque estamos arruinados. Sí, siempre pensé que la paz tendría que, dado que los europeos han estado boicoteando esencialmente la diplomacia. Así que siempre pensé que la paz en Ucrania tendría que establecerse entre Moscú y Estados Unidos. Pero es que no hay. Los países de la OTAN no tienen pérdidas, así que no hay tanta motivación para poner fin a esto. Quiero decir, si los ucranianos matan a un ruso, los rusos matan a 5 ucranianos. Para la OTAN, la pérdida es 0. Así que no existe esa presión para poner fin a esto. Solo estoy pensando, sí. Pero al mismo tiempo, tampoco hay voluntad en Kiev, bajo Zelensky, de llegar a algún tipo de acuerdo. Sé que, cuando los rusos entraron en 2022, en los primeros días, Zelensky había accedido a reunirse con ellos para hablar de neutralidad. Había señalado que quizá también necesitábamos un acuerdo que reconociera los intereses de seguridad de Rusia, cosas que hoy sería impensable discutir. Pero hoy no creo que sea posible que Zelensky hable de estas cosas. Y parece que solo queda sobre la mesa la victoria militar, lo cual es muy deprimente. No lo sé. Aún, si alguien me hubiera dicho hace 20 años que ucranianos y rusos se estarían matando por cientos de miles, me habría resultado muy difícil de creer. Pero, si damos un paso atrás, antes mencionó que Sykes-Picot se ha acabado, que habrá un nuevo Oriente Medio. Sin embargo, ¿cómo lo ve en relación con Europa? Porque cuando esto termine, ahora vemos a Rusia, aunque todavía no ha terminado, pero veremos a Rusia y a China desempeñando un papel muy distinto. Los europeos y los estadounidenses probablemente estarán algo más fragmentados. Al menos, Occidente político no tendrá el mismo aspecto que en el pasado. En esencia, ¿cómo cree que estas guerras darán forma al mundo? Creo que nosotros y los europeos vamos a tener que replegarnos y centrarnos en todos los terribles problemas que hemos creado dentro de nuestras propias sociedades. Y sé que muy poca gente ve las cosas desde esa perspectiva. A nadie le gusta decir que somos los autores de nuestra propia destrucción. Pero todos vamos a tener que analizar las políticas de los últimos 30 o 40 años que nos han llevado hasta este momento. Los europeos van a tener que lidiar con todas esas enormes cantidades de migrantes no deseados, personas que empezaron a llegar en 2015 y sobre las que nunca se preguntó a los europeos. Nunca se les consultó, no hubo ningún plebiscito, ahora están atrapados, y cada día que pasa va a peor. Ahora tenemos manifestaciones en España por una decisión reciente de admitir a más personas que los españoles no quieren en su país. Creo que esto va a tener que abordarse. Y tenemos un problema similar en Estados Unidos. Millones de personas han entrado en nuestro país bajo Biden y bajo algunos de sus predecesores, pero desde luego lo que ocurrió bajo Biden no tenía precedentes. Esas cuestiones tienen que tratarse y plantean preguntas existenciales para nosotros y para nuestras sociedades. ¿Qué es lo que queremos? Quiero decir,
Alguien habló conmigo el otro día y me dijo, sabes, Doug, el problema es que durante muchos años hemos intentado que los estadounidenses se centren en todas estas guerras innecesarias e intervenciones en el extranjero, vinculando todo lo que hacíamos con los derechos humanos y la democracia. Me dijo, tú y yo sabemos que todo eso son tonterías. Le dije, por supuesto. Me respondió, los estadounidenses están empezando a darse cuenta. Ahora saben que, en esencia, los engañaron, les mintieron. Creo que los europeos llegarán a la misma conclusión. Y creo que veremos algo en Occidente a la escala de las revoluciones de 1848. Ahora bien, esas revoluciones no lograron sus objetivos porque en aquel momento los gobiernos eran fuertes y no tenían que hacer muchas concesiones. Y podrían utilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía contra la población. Esta vez va a ser más difícil. Los gobiernos no son fuertes. Y creo que esa es otra razón por la que las guerras en el extranjero reciben tanta atención. Si pueden crear la percepción de conflicto y crisis, eso los mantiene en el poder, prolonga su permanencia en el poder. ¿Cuánto tiempo se puede vivir en un país como Alemania, que ha sido un líder mundial en términos científicos e industriales, y que a mi juicio construyó una sociedad muy exitosa y fabulosa después de la Segunda Guerra Mundial? No se puede esperar que eso sea destruido y que nadie haga nada. Pero hay otro aspecto, y usted lo señaló un poco antes. Lo que se recibe regalado no tiene valor. Si no te lo ganas, no lo aprecias. La gente que reconstruyó Europa después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania entendía lo que estaba haciendo. Apreciaba la importancia crucial de la tarea que tenía por delante, estaba entregada a su país y lo reconstruyó. Han fallecido. En su inmensa mayoría ya no están. Las personas que están allí ahora son, en muchos aspectos, beneficiarias de lo que se hizo. Pero también se han convertido en víctimas de políticas estúpidas, políticas destructivas. Algunas las votaron y otras no. Ahora tienen que enfrentarse a la realidad. Pero ellos no lo construyeron, simplemente viven en ello. Ahora saben lo importante que es, cómo tienen que luchar por ello si quieren que sobreviva. Y creo que eso es cierto en toda Escandinavia. Creo que es cierto en todas partes. Ya sabe, también es cierto en Estados Unidos. Mi generación no construyó nada. Consumió. Bueno, el consumo está a punto de terminar, así que hay que empezar a construir. Vamos a tener que construir algo nuevo, porque lo que construimos en el pasado ya no se ajusta a nuestras necesidades actuales. Puede que eso también sea cierto en Europa. Por eso creo que estas guerras, estos conflictos, terminarán por razones financieras y económicas más que por ninguna otra cosa. Y no estoy menospreciando ni denigrando los logros de los iraníes, por el amor de Dios, que han hecho frente con éxito a una enorme potencia militar. Tampoco estoy menospreciando el logro militar ruso. Simplemente digo que dentro de Occidente, en Estados Unidos y en Occidente, creo que esto va a ocurrir en cierta medida también en Japón. Y Corea acaba de cerrar ayer su mercado de valores. Eso es solo el comienzo de las emergencias a las que vamos a enfrentarnos en el futuro. Van a haber retiradas masivas de depósitos de los bancos. Van a haber todas las cosas que ya hemos visto en el pasado y peores. Pero estas cosas que tendremos que afrontar internamente, de repente harán que todo lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras sea irrelevante. Sí, ese es un buen punto. Los conflictos externos nos distraen ahora. Pero de nuevo, eso encaja con lo que dijiste antes sobre este colapso del tren, porque la crisis económica ya no se puede evitar realmente. Y creo que cualquiera que examine seriamente la economía, los niveles de deuda, los problemas energéticos en todos los ámbitos, reconoce que esto no es sostenible. Va a llegar un punto en que ya sabes, se va a derrumbar. Pero como dijiste, la gente no parece querer oír hablar de ello hasta que la crisis está realmente aquí. ¿Pero ves algún calendario para esto? ¿O en qué indicadores te estás fijando para saber cuándo va a estallar esta crisis?
when this crisis will hit. Well, I sat in a discussion the other day with some Bueno, very bright el people. otro día participé en una conversación con algunas personas muy valientes que hablaban sobre la inteligencia artificial. Y hablaban, son personas implicadas en la tecnología, no gente que vende acciones, de la burbuja que está a punto de estallar. Y señalaron que nadie parece entender que la inteligencia artificial consume una cantidad enorme de energía. ¿De dónde va a salir esa energía? Y si quieres construir, necesitas crédito. Tienes que poder pedir prestado. Pues bien, el crédito barato y la energía barata son inseparables. Y esas dos cosas han sido la base de nuestra expansión económica en el continente norteamericano, diría yo, durante más de 100 años. Así que, ¿a dónde vamos cuando ya no las tenemos? Cuando la energía no es barata y el crédito no es barato, todo se detiene. Tenemos que empezar de cero. Así que creo que eso está por llegar. En cuanto al calendario, creo que lo sabremos para Navidad. Veremos cómo muchas de estas cosas se hacen realidad este otoño. Y a partir de ahí, durante un tiempo, todo va a ir a peor. Y la gente va a votar a nuevos primeros ministros, nuevos presidentes, nuevos gobiernos, y no van a llegar a ninguna parte, porque no saben lo que están haciendo. Y de repente habrá una demanda de competencia. No sé cómo votáis en Noruega, en qué se fija la gente, pero en Estados Unidos es un concurso de popularidad. ¿Por qué votaste a Bill Clinton? Oh, creo que es un tipo muy agradable, lo entiende. Bueno, ¿por qué votaste a Donald Trump? Bueno, dice cosas con las que estoy de acuerdo, simplemente las dice en voz alta. ¿Por qué votaste a Obama? Bueno, parecía un tipo agradable, tranquilo, alguien quien podía hablar. Quiero decir, podría seguir y seguir, ¿de acuerdo? He estado con personas que se reunieron con Hitler y les preguntaba, ¿qué tenía ese hombre? Y todo el mundo decía lo mismo. Ah, era un hombre con el que se podía hablar. Vale, estupendo. Pero en algún momento la competencia es fundamental, ¿no? Hay que tener gente que sepa qué demonios está haciendo. Y hay que tener gente que vaya a hacer cumplir la ley. Porque una de las cosas que se ha relajado en todo el mundo occidental es la ley. Dejamos que la gente se salga con la suya en todo tipo de cosas por las que nuestros antepasados, hace 100 años, los habrían ahorcado. Sabes, aún nos queda mucho camino por recorrer. Nos llevará años recuperarnos, pero para este otoño va a quedar bastante claro dónde estamos. Y no hay una solución fácil. No puedes salir de esto a base de maniobras. Mira, el petróleo, la reserva estratégica de petróleo se están agotando. Hay gente muy molesta con Trump. Temen que se agoten hasta el punto de que ya no podamos utilizarlas, especialmente esas minas subterráneas de sal. No lo sé. Yo no estoy ahí dentro. No tengo acceso a esa información. Pero oigo estas cosas todo el tiempo. Empezamos a hablar de la microelectrónica y de los requisitos para los microchips que necesitamos desesperadamente, no solo para el ejército, sino para que funcione toda nuestra economía. Luego están las redes eléctricas, que hemos descuidado durante años. Podríamos seguir y seguir. De repente, todas estas cosas van a cobrar muchísima importancia. Y como he dicho, entonces a nadie le importará lo que ocurra en el extranjero. A quienes hablen de eso se les apartará. Y muchas de las personas que nos han llevado hasta este punto, responsables del desastre financiero y de estas guerras sin sentido que han vaciado nuestras arcas, tendrán que rendir cuentas. Iba a decir, esperemos que sí. Creo que un problema clave en Europa es lo pasiva que es la gente. Es decir, especialmente en lugares como Alemania, donde el colapso ya ha comenzado, y simplemente tienes a Merz saliendo en televisión y diciendo, bueno, esta es la nueva normalidad. Y parece que hay cierta aceptación de ello. Bueno, la oposición está claramente ganando terreno, pero aún así me sorprende un poco que la gente no haya salido a la calle, sinceramente. En fin, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus opiniones. Y sí, esperemos que vengan días mejores. Por supuesto, Glenn, muchas gracias.